Abril acabado y esto significa un monthly recap del mes. Como siempre, en extremo detalle, voy a explicar los setups que me han llevado a ganar algo más de $9.000 en futuros y algo más de $1.000 en acciones. Muy buen mes, muy buen mes. No me puedo quejar y he tenido un profit factor increíble, lo que es increíblemente sorprendente para mí. Hace tiempo pensaba que no era ni posible. Obviamente, si mirase al pasado, pues el profit factor es mucho más bajo y justo por debajo 2. Pero siendo extremadamente selectivo y tomando solamente los mejores setups, me he encontrado, bueno, que puedo tener un profit factor. Sin embargo, hay gente que gana más con un profit factor menor y está tomando menos riesgo porque hacen menos trades, ¿vale? Y el motivo de tener un profit factor tan alto es mayoritariamente porque tuve un trade muy grande, donde arriesgué más de lo normal. El 7 de abril entré, ¿vale? Largo en el ETH, después lo explico, en el mes de hecho. Y bueno, esto es una salida y esto es la otra y gané cerca de $5.000 en ese trade solamente, lo que, bueno, por supuesto, varía un poco los resultados, ¿vale? Mostrado esto, vamos ahora a ver los setups en detalle y, bueno, como siempre, explicar por qué tomo ciertas entradas, por qué creo que hay una ventaja grande en este setup, etcétera. Vamos a empezar por futuros, comentar que es novedad este mes que también empezaré a hablar de acciones, ya que hace poco que lo opero, pero ya tengo algunos setups donde he empezado a arriesgar un pelín más. Y como siempre, pues bueno, un setup que es muy simple de operar en futuros. No digo que debas operarlo como yo, ni mucho menos. Al final hay muchas formas de entrar. Yo aquí pues doy la idea, el stat, el edge que hay detrás, la estadística, repito, y pues cada uno encontrará pues su forma de entrada correcta y demás. Pero tenemos un 90% de probabilidades a tocar VWAP, ¿vale? De la sesión completa. Esto es VWAP, esta línea naranja, de la sesión completa. Y si hay un reward, diremos, mayor a 3 bueno, cierta distancia en puntos a este nivel, operar el ES, el producto que sea el CL, ese mes, ese día, perdona, es interesante, ¿vale? Si además te dejan un poco de estructura para operar un breakout a la baja o yo qué sé, o si eres un trader que decide entrar en cuando hay una estructura directamente en máximos, apoyándote en el struggle y buscar el stat, también es posible. Bueno, hay muchas formas posibles de buscar el stat de full session VWAP y pienso que la gente en ocasiones comenta, es que en futuros no hay edge. Bueno, está claro que cuando el edge está en all time highs y el rango es muy bajo, no hay demasiado que hacer, ¿no? Pero bueno, ha sido un mes increíble por mi parte y aquí lo tengo en velas de volumen donde lo que hago constantemente es coger giros con estas velas de volumen configuradas cuando cambia el color. Por eso digo que los setups son sistemáticos y es que la realidad son bastante fáciles de aprender y cuando tiene pendiente el delta, esto es el indicador del delta, y cuando eso se alinea, pues yo entro, ¿vale? Y aquí está la entrada, pues el stop area aquí arriba, la entrada aquí hasta full session VWAP, lo que da un profit muy grande. ¿Cómo uno encuentra la rentabilidad en el trading? Pues un buen setup rentable, seguido de otro setup, la ejecución la vas repitiendo con el mismo stop, etcétera. Cuando ves el setup entras y debe ser algo repetible y bueno, pues en este caso lo es mucho, ¿vale? Otros setups que han funcionado muy bien este mes en futuros son los que le digo yo imbalance pullbacks. Al final, todo mi sistema está creado alrededor de VWAP y he cogido aquí una semana específica y en la que, pues, bueno, funcionó algo más bien de lo normal y es que la realidad es que cuando el ES o demás está en play, hay volumen, hay noticias y demás, es bastante simple, o sea, giros desde la primera desviación con velas de volumen 3000, como yo hago aquí para el SP, coges un giro desde la primera desviación con el stop en el swing high aquí, coges otro giro con el stop aquí, otro giro con el stop aquí. Y bueno, aparte de pendiente que debe haber en VWAP y la primera desviación para buscar continuación, también quiero pendiente en el delta. Mira cómo reaccionan los niveles al tick, ¿vale? Esto es el día 21,
Esto es el día 22, imbalance pullback, esto es la primera desviación, pero de RTH, esta línea, ¿vale? Funciona igualmente. Bueno, trade que funciona, funciona, este no funciona, este sí, y aquí no funcionan de nuevo, pero bueno, increíbles resultados. Aquí yo por sistema ya no lo opero porque hay noticias que entran y demás, pero trade que funciona, trade que funciona, trade que funciona, giro desde la primera desviación, este no. Y bueno, después ya se pone plano y no se puede hacer nada. Yo, por ejemplo, aquí no entro, aunque funcione, porque hay poco a pendiente, ¿vale? 24 del 4, lo mismo. Test a la primera desviación, test, todo funciona, ¿vale? Bueno, estos son imbalance pullbacks y el setup que opero, ¿vale? Tan simple como esto, son sistemáticos. Cuando he comentado pues que ciertas variables se alinean, pendiente de VWAP y su primera desviación, que el delta tenga pendiente también, que esté el giro de Heikin-Ashi y el cambio de color, estas velas tienen un filtro de Heikin-Ashi, pues entras y repetidamente y bueno, esa semana yo gané un montón y la mayoría de traders de mi comunidad que operan mi sistema también. Pues repito, setup repetibles, sistemáticos que han funcionado increíblemente bien este mes. Vamos ahora a lo que puede ser quizá más interesante para los que operan acciones y demás. Comentar que yo estoy empezando, ¿vale? Bueno, por supuesto hay otros trades de futuros, como podría ser el del GC o el del GC es el oro, y el de los índices, en el cual tengo un vídeo que lo explico en más detalle. Pero comentar que ya estoy encontrando pues unos setups que más o menos me funcionan con buena expectativa en lo que es small caps, aunque llevo poco tiempo operándolo, ¿vale? Y también breakouts en mega caps y demás. Y bueno, estos son los setups que he encontrado ventaja y que hay muchos que no he estado, porque a principio de mes aún no estaba tan centrado en buscar full red day y demás, que ahora son setups que ahora entenderás en más detalle, ¿vale? Y de cara a final de mes, excepto el día 25 que estaba viajando, estuvo en la mayoría. Aquí hay setups en los que no estuve, pero pienso que cumplían con la criteria y por supuesto voy a hacer lo posible para estar en el próximo mes. El trabajo de mejorar como trader, algo que también hago es el top-ups mensual y ver dónde podría haber entrado, dónde había más ventaja en el trade, dónde había más expected value, y después a partir de eso pues cambio mi rutina. Un escáner que uso, por ejemplo, es Stock Fetcher, donde es muy útil ver velas diarias que están haciendo lo que tú crees, ¿vale? Modifico el escáner, etcétera, para estar en las próximas ocasiones y que pienso que, aunque yo no esté aquí, qué mejor que hacer el vídeo y explicarlo, ¿vale? Pues este día sí estuve en MLGO, vamos a ver el daily. Y es lo que me centro, ¿vale? Pues esto es el daily, como vas a ver en todas las capturas de acciones de este vídeo. Y día 1, nunca estoy en el día 1, no encontré, bueno, de hecho sí lo he probado y no me ha ido bien. Prefiero esperar a las mejores oportunidades, aunque sean pocas. Cuando un producto está realmente extendido y tiene varios gaps, ya ha tirado varios días al alza, y entonces es que es mucho más probable, la oportunidad es mucho mejor y le puedes dar con más size, ¿vale? Esto es día 1, día 2 del gap, aquí no se hace nada y de hecho lo que pasó aquí es que hubo un breakout. De hecho yo estuve en el breakout con muy poco size, de hecho lo que es small caps y tal lo opero con un size mínimamente, bueno, exageradamente más bajo que en futuros. Si vas a mi Twitter y ves lo que compartí de Trader Review, bueno, opero mucho más pequeño y entré algo en el breakout que salí por aquí en máximos, ahora lo muestro. Y después esta es la sesión realmente interesante y las que estoy empezando a atacar con size. Spike en pre-market o en el open, bueno, identificas un poco de estructura, si hay mucho lateral, esperas un breakout fallido donde donde eliminen los cortos de su posición y entren nuevos largos que los pillen, normalmente es de no se gira, en este caso, bueno, pues lower highs y un giro aquí, y aquí es donde entré y fíjate que el producto se desploma. Los día 1 no se desploman de esta forma, aquí hay más ventaja, ¿vale? Aquí están las ejecuciones y cuidado que esto no es una... no es mi entrada al tick, de hecho es la salida del día antes, ¿vale? Bueno, bastante suerte tuve.
y esto es la entrada para un corto y puedes ver que no lo opero con demasiado size. Y bueno, aquí está el profit de hecho. En ese momento el riesgo era muy pequeño y de hecho a final de mes también era pequeño. Pero bueno, entrada correcta, en mi opinión, es esperar al giro aquí con el stop en máximos, que es lo que hice. Y después, este ha sido el mes de los IPOs, súper interesante, y parecía que cada IPO que aparecía tenía una continuación brutal, y tiene sentido para mí cuando hay laterales con CIRT que pasan más de 45 minutos o así, con un volumen alto y tal, entrar en el breakout, pero no estuve, yo no estuve aquí, simplemente lo anoto en mi journal y en el futuro cuando vea estas oportunidades probablemente pues quiero estar. 2 de abril, NMAX, otro IPO, ¿vale? Primer día tira, segundo también. Y bueno, no encontré un breakout claro para entrar largo las 2 primeras sesiones. Sí que, bueno, encontré que tenía cierto sentido operar cortos aquí. Comentar, operar el breakout a la baja, larga, largo, lo que sea, pienso que en small caps y demás es lo peor que puedes hacer, constantemente vas a perder dinero, lo hagas en la dirección que lo hagas, sea corto o sea largo. En cambio, NMAX, que tiene un poco más de capitalización y demás, tiene sentido, ¿vale? Bueno, pienso que trazar niveles desde el día anterior y vender giros desde ahí apoyándote en el nivel, un poco más si quieres usar desviaciones como hago yo de VWAP, puede servirte porque constantemente el precio rebota ahí, tiene sentido, y por supuesto el breakout. Yo no estuve ahí, pero bueno, hay traders en Twitter. Twitter es súper útil hoy en día. Si tú tienes un feed correcto, sigues a los traders que realmente te parecen interesantes y demás, hay un movimiento interesante. Vas a ver traders colgando las ejecuciones que vas a poder aprender. Y bueno, a mí me gusta Valkyrie, lo subo bastante y hago recaps cada día, fijándome con este y otros traders. Mois Mango, veréis ahora alguna ejecución después también, seguidamente en el vídeo. Ya está entrando inicialmente con un stop bastante grande, no sé en qué se apoya, y vemos que añade bastante size en el breakout, curiosamente, ¿vale? Quizá yo habría añadido algo más aquí después del gir, del pullback a la zona de breakout, pero bueno, ahí está la ejecución y al final no hay nada escrito. Los que está claro son las probabilidades de rebote después de que un producto tire bastante y demás. Pero bueno, hay infinitas formas de entrar, con stop más grandes, más pequeños, no te diré exactamente cómo debes hacerlo. Por supuesto, si comento que, por ejemplo, en small caps operar el breakout pienso que es lo peor que puedes hacer. Bueno, en productos con más capitalización tiene sentido mientras estén en play. Otra small cap, tira varios días, gap, crece el rango y bueno, después de varios días tirando con gaps que al final se cierran en su mayoría o se toca, por lo menos tocan el previous high of day, finalmente hay un gap muy considerable, ¿vale? Y bueno, spike en el open, para mí tiene sentido vender este giro, yo no estuve aquí, pero la anoté, spike en el open, vender el giro, confluir con la primera desviación de VWAP, ¿vale? Y curiosamente se destruye, ¿vale? Mucho edge, fíjate que podría hacer trailing en velas de 2 minutos y no te sacarían hasta aquí para un reward de 5 o así. Por esta razón estoy en estos plays y no los di a 1, ¿vale? Bueno, yo sí decidí expandir mi playbook de futuros es por encontrar las mejores oportunidades, no por estar en una oportunidad mediocre como es vender el día 1. Perdón, NMAX, ejecuciones de Kyle Williams. Sí, bueno, si miras el vídeo, páralo, lo que sea, que entiendo que identifica la debilidad y entra desde VWAP con un stop bastante grande. Bueno, trader que sigo y curiosamente también estaba ahí, ¿vale? Si tú estás intentando aprender acciones y demás, algo que es muy importante es stock selection. ¿En qué stock estás? Bueno, pues si tienes un buen fit en Twitter y curiosamente ves que están en los mismos stocks que tú, eso es interesante, ¿vale? Vamos a índices ahora y breakouts del día 3 del 4. Índices y acciones, pero el índice es como el líder. Tuvimos este breakout a la baja con noticia, lo que es muy importante, hablando de cuándo un breakout funciona, pues variables importantes que tengo en mi data son la estructura, primero de todo, que haya muchos días y sea poder ser lower high si quieres entrar corto o higher low si quieres entrar largo.
que no es el caso, ¿vale? Pero noticias, y en este caso Trump anunció lo de los aranceles y demás, y el mercado empezó a literalmente desplomarse, ¿vale? No pienso que operar este breakout en el sea lo mejor que puedes hacer, vas a ganar muy poco operándolo, pero pues lo considero interesante para después buscar continuidad en intradía con una claridad brutal y, por ejemplo, imbalance pullbacks cortos de los que explicaba inicialmente, o simples breakouts, entonces el futuro está en play y puedes buscarlo, o puedes esperarlo en otros productos, como por ejemplo Nvidia. Si identificas que el breakout del ES ya ha tenido lugar, y Nvidia te cierra por aquí cerca de máximos, yo operé esto, ¿vale? Pues buscarle continuidad tienes una probabilidad bastante más alta a que funcione, ¿vale? Y lo considero interesante. Bueno, pues yo lo que hice es entrar en intradía, cuando el producto cerró por aquí con el stop en máximos, y creo que cerré parte en mínimos de este día, no dejé correr tanto, ¿vale? No pensaba que había guardado las ejecuciones aquí, bueno, de esta no las tengo. Otro día interesante, otro breakout interesante fue Mu. En este caso sí que la estructura es bonita y eso es exactamente lo que busco, un montón de días, lower highs en máximos, y el breakout con mucho volumen, pasa que, con mucho volumen aquí, pasa que no tenía noticias. Si hubiese noticias, pues puedes subirle un poco más el size. Pullback, spike en el open, pullback a la zona, el spike en el open, que no es tan relevante como small caps, pero bueno, spike en el open cerca de la primera desviación. Si no has entrado en overnight con un stop grande, pues puedes vender este giro, o imbalance pullbacks después a la primera desviación, que puedes ver que son respetados al tick. Después de que coja velocidad y haya este poco volumen, lo que yo considero capitulatorio, ya no le buscaría más continuidad. O quizá quieres operar en el daily con un stop muy grande. Bueno, sistemas simples funcionan, si estás en el stop correcto. Bueno, pues tienes 2 sesiones de un montón de continuidad. Entiendo que aquí no sale, pero el tercer día fue el rebote. Otro setup interesante, ICCT en el daily. Perdón, en el daily, como small cap. 2 días que tira, bueno, día 1 yo no estoy, día 2 tampoco, a no ser que haya un gap gigante, después sigue corriendo, rompen los 2 máximos, tienes un día que impulsa al alza con un gap muy pequeño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy yo en este día y decido en el siguiente estar? Cuidado que tampoco estuve, pero ¿por qué decido que este tiene mejor expected value? Bueno, porque acaban de romper este máximo, los detalles importan, ¿vale? Los detalles importan, y que hayan roto este máximo significa no vender ese día o el siguiente. El otro, con un gap considerable, bueno, sí, ¿vale? Me encanta que se haya un spike en el open, que rápidamente recuperen y te permite entrar por aquí. Pasa que este día el reward no es el más atractivo. Si tú identificas que este tipo de breakout del previous high of day ha fallado, muchas ocasiones lo dan en small caps. Ahora irás viendo más ejemplos y es que se repiten constantemente. Breakout fallido, ¿vale? Cola, puedes entrar aquí con un win rate muy alto, con el stop arriba, y te va a funcionar. Pasa que el reward no es el más interesante en este caso, pero bueno, se desploma, y si aguantas hasta el cierre, que tiene mucho sentido, bueno, tendrás un win rate bastante alto para 3R de profit o algo así, ¿vale? Bueno, otro play que me centro, small caps extendidas, ¿vale? Y todas estas, bueno, no, la realidad es que no es que escoja la que mejor ha funcionado, sino escojo las que siguen el patrón, y la mayoría funcionan. Otra cosa es que te stopeen en la entrada y después consigas reentrar después del stop y ganes algo, o lo que sea, ¿vale? Después, otra oportunidad el 7 de abril, no entro en un montón de detalle, porque hay un vídeo que dejaré después en la bio, aquí, explicando por qué creo que esta fue la mejor oportunidad del año, pero literalmente la mejor. La probabilidad después de que haya continuación a la baja, después de un breakout reciente, como es este, pues diremos que es de un 70% o algo así, ¿no? Este día, como más baja el precio, esto mucha gente lo tiene equivocado, como más ha bajado el precio con más patas, más lejos del break y tal, más probable es el rebote, y como más baje, no debes buscarle continuidad, debes buscarle el giro ya, ¿vale? Cuando hay un gap gigante, 2 gap gigantes y hasta 3 con velas creciendo de rango y un volumen tan exagerado,
más tratándose de un producto como el SP, por supuesto no en una small cap que pierde dinero y demás, que necesita cash, etcétera. Esto es el SP, no es una small cap, ¿vale? La probabilidad que rebote es exagerada. Entonces, algo que está realmente in play, pues compra un dip en el open, compra un breakout y funciona muy muy bien, ¿vale? Giro aquí, te stopean malauradamente con el stop aquí, reentras, un profit increíble, reentras para un profit increíble, yo que sé, trailing stop de velas de 2 minutos, lo que sea. Bueno, una expectativa brutal hay aquí, ¿vale? Yo aquí es donde compré bueno, de hecho entré por aquí con stop más grande, compré el swing y bueno, explico en este vídeo que os dejaré pues en detalle porque considero que debería haber ganado más en este día, aunque significó la mitad del profit de mi mes en un solo trade. Bueno, os dejaré el vídeo y comentar que después en el mismo SPI, mes, lo que quieras, índice principal, ahí por cierto están las ejecuciones de mi largo, pues el día no está abro un trading view en un momento, pues esto es este día, movimiento capitulatorio, y es que al final son patrones lo que operamos, ¿vale? Y cuando un producto se va tan de madre, ¿vale? Ese suele ser el mínimo de un montón de días, ¿vale? Y de hecho volvió, pero esto pasa muchas veces, vuelven y eso prácticamente nunca tocan el mínimo relevante del día del movimiento capitulatorio, del día del pánico, ¿vale? Y en este caso tú quieres abrir un swing largo, yo no dice porque ya iba largo, ¿vale? Pero si te dan un movimiento capitulatorio y vuelven, es el momento para abrir un swing con el stop por aquí, ¿vale? Y casualmente aquí es lo que pasó y ese día entró una noticia que finalmente pues daban una pausa en los aranceles, ¿vale? Os he puesto DJT aquí porque es un movimiento capitulatorio similar con un producto que tira un montón de días, con un gap grande y otro gap, ¿vale? Velas creciendo de rango, etcétera. Y ese día pues pasó algo similar, ¿vale? Todo el mundo estaba entrando corto aquí y devolvió a la mayoría, ¿vale? Y el producto vuelve. En ese momento, cuando te han devuelto, pues quieres buscar un swing, ¿vale? Con el stop arriba y dejar correr varios días y es donde realmente está el profit. Son patrones, se repiten, bueno, si quieres haz caso a lo que te digo, o no, si quieres duda de mi palabra, pero por lo menos busca movimientos capitulatorios similares tan claros y encontrarás varios ejemplos, ¿vale? Seguimos, pues después de hablar del movimiento capitulatorio, siguiente, pasó una semana bastante calmada, que por supuesto hay algún setup, pero bueno, aquí me fijo en los mejores. Y pues Bull, otra IPO, fue prácticamente el mes de los IPOs. Interesante hasta cierto punto, pero en el día largo, de la forma que yo opero, por lo menos sé que hay gente, bueno, que es ya por data, lo que sea, por el mes, pues ya consideran que hay que ir largo en IPOs y tienen formas de gestionar la posición mejores y yo simplemente, bueno, espero que algo esté en play y entre en el breakout, a no ser que esté muy muy sobreextendido. Y en este caso, pues Bull fue una buena oportunidad, tanto largo como corto después, pero sin una entrada clara y ningún pánico el día después. Bueno, lo que realmente encuentro interesante es cuando tiran 2-3 días y después es cuando hay un movimiento a la baja y no soy el mejor trader, por supuesto, buscándole el largo interesante. Siguiente, y aquí sí operé este día, pues oro, muy, muy, muy sobreextendido, no solo las patas que se ven aquí, sino tenían muchas, muchas más, y sigue con el mismo patrón de movimiento capitulatorio, muy, muy extendido, gaps al alza, ¿vale? Esto es la sesión completa, aquí no se ve el RTH, pero la sesión americana, pero aquí sí, y vemos un gap al alza, otro. Bueno, ¿por qué no decidí vender este día? Porque venimos de un break, de este swing high de aquí, y el segundo día no quiero venderlo, pues quiero esperar pues algo más, ¿vale? Este día de aquí, 3 días que aceptan, ¿vale? Aceptan en nuevos precios, en máximos, por lo tanto es probable continuación. Gap, me gustaría pues que diese otro gap al alza directamente, pero de nuevo,
otro día lateral aquí, y entonces sí dan un gap considerable, y otro, ¿vale? Al final, esto que se ve aquí es la sesión americana, y abren por aquí, ¿vale? Y ya eran dos gaps considerables. ¿Es dos gaps suficiente? Bueno, en algunos casos sí, y más si vienen de muchos días verdes consecutivos, pero para el patrón, que yo al final tengo data sobre esto y miro muchas capturas en detalle y demás, que cuando realmente el producto se destroza prácticamente a la baja y demás, es destruido, pues bueno, no quiero ver aceptación en máximos, ¿vale? Quiero dos gaps o más en el caso de que haya un día como este, ¿vale? Y este día lo consideré, pero no lo operé con un size exagerado. Esto es un futuro y esto no es el futuro, pero lo operé en el futuro, se puede operar en el futuro. Y bueno, habría necesitado un día más para darle con mucha más convicción y empezar a crear una posición quizá desde máximos, en vez de operar solo los breakouts, que ahora os mostraré las ejecuciones. Pues si hubiese habido un día más, habría sido una oportunidad de una calidad similar a los índices, ¿vale? En donde diría un 90% de que el mercado caiga, de que el oro caiga, ¿vale? Y no pasó aquí, pero igualmente decidí vender. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué decidiste vender si no había otro gap al alza o no considerabas que el movimiento era un capitulatorio suficiente? Bueno, porque el precio manda, ¿vale? Le considero esto ritmo, pues que aquí hay una estructura donde te fallan a romper al alza y empieza a hacer lower highs, lower highs, lower highs y un breakout a la baja. En este momento pues ya considero que no va a haber continuidad al alza, y esto es un buen setup, y yo lo opero de una forma muy simple. Espero el breakout con una considerable estructura, poder ser con lower highs y cierto volumen, y uso la vela de 2 minutos de si yo la que entro, pues la anterior, ¿vale? El stop iría aquí y a la rotura de este swing low pues uno puede añadir y empezar a hacer trailing stop de 2 minutos. Creo que no entré aquí, y entre aquí y stopé o aguanté el corto, no lo sé, ahora lo miraremos, y aquí reentré pues como breakout de esta estructura y me salí de parte y creo que devolví, ahora lo miraremos. Pues hablé bastante sobre esto en Twitter y bueno, ya comentaba oro en mi radar anteriormente. Y pues aquí están mis ejecuciones. Dice que le gané algo, pero no lo que debería, ni lo operé con demasiado size. Ahí está el breakout que comentaba en apertura. Entro, estopeo y después entro. Eso es mi cuenta real, ¿vale? Y eso son cuentas de fondeo, que también entré aquí, pero estos son, bueno, todos son micros, ¿vale? Al final aquí quizá hay dos que saqué, tres, cuatro, unos 5 micros, algo así. No una brutalidad de size. Pero bueno, un trade más, simplemente fue un trade más, y lo he decidido añadir al top ops, porque al final los detalles son claves, ¿no? Y que yo te diga, pues mira, si hubiese habido un día más al alza, le habría dado con más size, o si, mira, no lo considero porque había 2 días laterales que solo considero aceptación. Estos detalles son muy, muy importantes, ¿vale? Mois Mango es un trader que respeto mucho y algo, repito, que hago en mis recaps es ver estos traders que bueno, están bastante por encima de mí en cuanto a dinero que han ganado en los mercados, y puedes ver sus ejecuciones y demás, que ya estaba entrando, creo, algo antes que yo. Bueno, muy, muy, muy interesante, ¿vale? Seguir a este perfil, ver sus ejecuciones y demás, ¿vale? Hasta aquí el oro sin... antes comentar que después reentré corto en este breakout de aquí, escalé como en mínimos y al final devolví el resto. Bueno, ya consideraba continuación corta hasta que, bueno, tuvo lugar un breakout, eso aquí no hay nada que hacer, no man's land, que diremos, y después una vez pues falla el breakout, continuación al alza. Podéis ver estos trades en mi comunidad de Discord, si vais a... bueno, buscar mi página web y demás para acceso, y al final la parte de live trading es gratuita, podéis ver estos trades en el oro y demás, que los compartí en directo. No comparto todos los trades en directo, pero sí parte y sobre todo todos los swings. Otro trade interesante, NWBO, no es la liquidez que había siendo una subdólar, pero negocia pues 22 millones, no es una brutalidad, para mi cuenta suficiente. Pues 1, 2, 3 días al alza, aquí ya hay un gap pero lo cierran y el siguiente abre con un gap,
no muy grande, pero después de tirar 3 días y más siendo un OTC, suficiente, ¿vale? Bueno, no negocia volumen en overnight, pero a la que identifica un lower high, pienso que aquí sería la entrada ideal y no participé en esto, ¿eh? Bueno, el problema es que mi broker no podía operar OTCs y ahora he abierto otra cuenta para no perderme estas oportunidades en el futuro, ¿eh? No perderme estas oportunidades en el futuro. Porque, bueno, al final es este paso de ir mejorando como trader, identificar más oportunidades, marcarlo en tu top ops diario, mensual, posibles entradas, dónde entrarías, etcétera. Bueno, me parece que este lower high tiene mucho sentido. En vez de vender el spike del open directamente, esperar un lower high con el stop por aquí o por aquí y darle continuación. Por supuesto, son solo un trade. Habrá muchas otras que te sacarán, quizá podrás reentrar después, pero el producto estaba suficiente sobreextendido para buscarle continuación. Imagínate que vendes esto con el stop aquí o arriba, ¿vale? Y aguantas hasta el cierre, bueno, esos 7R de profit, imagínate que arriesgas $50, $100, 700 de profit, ¿vale? Oportunidades muy, muy, muy interesantes en las que hay que estar. 23 del 4, Palantir, no, nada especial de breakout, pero bueno, los breakouts en megacaps me gustan. Palantir no entra en Nvidia, Tesla y demás, pero bueno, se mueve de una forma similar y lo considero. Breakout, estructura en overnight, breakout del pre-market high, suele entrar en un breakout de 2 minutos, stop por aquí, dejo correr el resto y probablemente me hubiesen sacado, pero me gusta dejar 25% para swing y darle después un stop más ancho si ha tirado, y en este caso hacer trailing stop en velas diarias, así es como lo uso yo. Bueno, toma tu referencia y la idea quizá, y me habría acabado saliendo aquí, tampoco estuve, pero bueno, es interesante y esta semana yo habría estado sinceramente, pero no, por el tema de la carrera en bicicleta de Mallorca, podéis ver que hice en mi perfil y demás. Esta semana estuve súper poco activo. Lo mismo con SMT, lower highs, después de una tendencia muy, muy extendida. La diferencia aquí es que no da un gap al alza, pero lo da a la baja. Entonces necesitas identificar mucha más claridad y estos trades de aquí te diría que son poco probables que funcionen. Al final todo esto es hindsight, ¿no? Pero después los breakouts a la baja y demás, no breakout, sino la continuación. En small caps no me gusta buscar el breakout. Son interesantes, pero es la misma idea. Producto muy, muy sobreextendido y después abre con un gap al alza, A+, ¿vale? Si abre con un gap a la baja, no me gusta, ¿vale? Pero no lo opero hasta ahora. Es algo que veo, bueno, igualmente, parece que igualmente se destruyen, ¿no? Pues quiero estar, algo que voy a adquirir data sobre algunos plays muy sobreextendidos que les busco ventaja, es cuando pasan de abrir encima rango, abrir de golpe en rango y probablemente es interesante operarlos igualmente. Tengo trabajo que hacer aquí en cómo entrar, ¿eh? Este sí participé, bueno, al final prácticamente es el primer mes que he estado operando small caps hiper sobreextendidas y ha ido mejorando el mes y le he ido dando cada vez con más size y pues identificando estos plays y buscando más interés en estar en ellos, ¿vale? En crear un escáner específico, etcétera. Y aquí pues ya estuve con más size de lo que lo hacía en otros plays. Como siempre, daily, un día al alza, segundo poco volumen, este tiene bastante más volumen, con un gap, dos gaps, el segundo grande de rango, dentro, ¿vale? Ahí están mis ejecuciones, identifico lower highs, entro con el stop aquí, veo que vuelven agresivamente y entra algo de volumen y tal, pues decido salirme, prácticamente break even, fake out del anterior máximo, dentro, añado, stop aquí, súper, súper reducido, y salgo de parte aquí, creo que esto es 25%, de nuevo se destruye, play, súper, súper interesante, que sigue el patrón de small caps sobreextendidas, ¿vale? Pues Pony, eso aquí estaba en Mallorca y ese día no pude operar, pero es la misma idea. Un gap considerable, el segundo muy, muy, muy grande de rango, lo que es súper importante. Quizá alguno podría valorar alguna entrada por aquí con los lower highs en overnight. Bueno, entrarías
acabarías, yo creo, saliendo por aquí. Después de los higher lows no devolverías toda de ninguna forma. Higher lows, higher highs, por supuesto, no haces nada. Apertura, spike, break, falso break del pre-market high, hay que entrar, ¿vale? Hay que entrar. No estuve, pero bueno, cada vez que vea algo similar, le daré con size a partir de ahora, ¿vale? Y curiosamente se destruye y cierra en mínimos de nuevo. Entra en el criterio y aquí es donde me estaré centrando en mayo. Vosotros veréis el progreso, ¿vale? Y un simple breakout en Tesla. Me gusta estar en los breakouts en megacaps y demás. Me gustaría que tuviese noticias y aquí no había. Pero como estructura es súper bonito. Y para un play con un size normal, nada de subir el size para esta idea, está bien y además buscas un montón de R. Breakout diario clave. Y además, lo que me gusta, los detalles importan, es la estructura en overnight que se mantiene en máximos y tiene en este caso un break limpio. ¿Y qué es esto? Testa la primera desviación, al igual que opero futuros, imbalance pullback. Un producto que está en play por el daily, aunque no haya noticias. Interesante, si hubiese noticias, aún más size, ¿vale? Hasta aquí el top ops de abril. Comentar que esto será habitual en los próximos meses. Terminado el mes, pues 2-3 días y tendréis un vídeo como este, hablando de las oportunidades más interesantes, haya estado o no haya estado personalmente, ¿vale? Pero cómo entrar, dónde está el mayor expected value, qué tipo de entrada, stop, por qué considero que X movimiento era más probable, y os invito a, en el futuro, al final lo comparto ya por mi Twitter, deberíais seguirme por ahí, pienso que es muy interesante el contenido que comparto. Top Ops, invito a traders a comentar cuáles fueron las top oportunidades del mes para después hacer el recap. Y bueno, hasta aquí. Comentar que, bueno, lo que he mostrado inicialmente era H1, que esto, bueno, los resultados de si uno quiere los puede modificar. Pues muchos de los trades que tomo a diario los podéis ver por mi comunidad. De Twitter podéis ir a mi página web y de ahí pues al Discord. Y bueno, fueron directo,